Hoy estamos analizando el próximo inminente regreso a clases de manera presencial. Faltan prácticamente 4 días para que esto ocurra en nuestro país, por lo que le agradecemos minutos para poder analizar este tema y sobre todo por varios hallazgos que se realizaron a través de una revisión que se hizo al plan que ha presentado la Secretaría de Educación Pública. A Pablo Clark, él es investigador del INCO, del Centro de Investigación Política Pública. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿qué fue lo que hallaron en este trabajo que han presentado, que se encuentra en sus plataformas, que se titula Regreso a clases sin brújula? ¿Cómo te va? Excelente mediodía. Hola Mitzi, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema fundamental que está discutiendo ahorita el regreso a clases en México. Y uno de los temas que estamos hallando nosotros en esta nota de investigación es cómo planea la SEP evaluar a los alumnos durante el regreso a clases. Cómo planea la SEP saber cuánto aprendieron los alumnos en las clases a distancia, cómo están los estudiantes en sus estados socioemocional y a partir de esa información, cómo va a poder la SEP apoyar a los alumnos, a las escuelas y a los docentes para que recuperen el aprendizaje. Que realmente eso es lo más importante, es lo más urgente que deberíamos estar discutiendo en el regreso a clases, ¿no? Que les sirva a los alumnos para poder recuperar el aprendizaje. Cuando miramos el plan que la SEP ha elaborado, nos parece que le está transfiriendo la responsabilidad de evaluar a los alumnos por completo los docentes. El plan de la SEP básicamente consiste en una prueba muy sencilla que desarrollaron y que ponen a disposición de los docentes en una página de internet y que tuvieron un día, un solo día en un taller de capacitación en línea para que todos los docentes aprendieran cómo funciona este examen, cómo la van a calificar y cómo tienen que utilizar sus resultados. Y cuando comparamos ese plan y esa herramienta que está haciendo la SEP con lo que han hecho otros países, por ejemplo, Chile es uno que nos fijamos en esta nota de análisis, nos parece que es insuficiente el plan de la SEP. No es lo que hace falta, no son las herramientas que son necesarias para tener datos, evidencia, un verdadero diagnóstico de cómo están las escuelas, cómo están los alumnos y de tener datos que precisamente le ayuden a los maestros a poder después hacer un plan para recuperar el aprendizaje de sus alumnos, que es un tema fundamental porque aunque en México todavía no tenemos evidencia, ¿no?, de que cuánto aprendieron los alumnos durante las clases a distancia, sí es algo que nos debe preocupar mucho. México fue uno de los países que tuvo un cierre de escuelas más largo y por eso el riesgo de que aquí los alumnos se hayan retrasado más en su educación es mucho más grande. Algo de lo que mencionan ustedes en este estudio, en esta investigación, es que pareciera que se está solamente mencionando las cosas superficiales, déjame decirlo de esta manera, es decir, entregar un kit de limpieza y decirle a los maestros, pues ya vamos de regreso a clases, pero tocan un punto en donde no se está fijando exactamente el aspecto socioemocional, no solamente en el momento del regreso, sino durante esas clases y posterior a esas clases. Cuéntanos más sobre eso. Así es, Mitzi. Sabemos que durante este tiempo los alumnos pues han tenido muchas afectaciones. Para ellos ha sido muy complicado estar en casa, estar aprendiendo. Muchos no tenían acceso a internet, no tenían computadoras, no tenían tabletas, no tenían a veces un adulto en su casa que los apoyara para aprender. Y todo eso les afecta, todo eso los afecta de manera que cuando regresen a clases les va a ser más complicado aprender. No podemos regresar a clases y pretender que no pasó nada, pretender que no fue un año y medio donde los alumnos no han aprendido lo mismo que hubieran aprendido si estuvieran en las aulas, o que no se han sentido igual como si estuvieran en la escuela, conviviendo con sus maestros y conviviendo con sus compañeros. Cuando vemos, por ejemplo, el plan que está haciendo Chile, un país que pues no es tan diferente que México, vemos que ellos también le dieron esta responsabilidad de evaluar a los alumnos a los maestros. Sin embargo, en Chile algo que es muy importante es precisamente que cuando se hizo un examen que se puso a disposición de los docentes para realizar este diagnóstico, este examen incluía una parte para que conozcan el estado socioemocional de los alumnos, cómo se encuentran en sus emociones, en sus motivaciones, en sus ganas de aprender, cómo se encuentran en sus relaciones también con su familia, sus docentes, sus maestros. Y al darles esta herramienta a los docentes chilenos, ellos van a poder tener un dato muy particular que les diga,
mira, los alumnos de tu grupo están un poco rezagados en este aprendizaje de matemáticas. Para darte un ejemplo, tal vez si están en segundo de primaria, están un poco retrasados en las sumas de 4 o 5 dígitos, pero además también les va a dar una herramienta para decir, muchos de tus alumnos ahorita no están motivados para regresar a clases, ¿no? Y entonces, a partir de eso, los maestros van a poder tomar acciones, van a poder apoyar a sus alumnos para que recuperen esa motivación, esas ganas de aprender y para que en un plazo más largo, perdón, pues recuperen el aprendizaje, aprendan lo que debieron haber aprendido durante la clase a distancia, pero también que estén en condiciones de aprender a lo que regresan a la escuela. Es como si la Secretaría de Educación Pública diera por sentado que los maestros deben de hacer esto o deben de proceder, o los mismos maestros van a tener todas estas herramientas ya, digamos, por default, después de su también pues carrera académica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ustedes también hacen referencia sobre esta suspensión de clases de manera prolongada, clases, me refiero a clases presenciales de manera prolongada, que también está afectando a ese rezago educativo. Hay personas con las que hemos hablado, expertos en la materia, que nos dicen este rezago es un atraso de 5 o 10 años, pero en el caso de ustedes reducen un poco más este tiempo. ¿Cuánto más podría estarse retrasando en caso de no regresar a clases? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen al respecto de esto? Nosotros retomamos un dato que es una estimación que realiza el Banco Mundial y ellos estiman que los alumnos se podrían rezagar en el equivalente a 2 años de aprendizajes. Esto no es menor si pensamos que en México el promedio de escolaridad, el promedio de años que la gente logra en la escuela son 9,7, ¿no? Entonces estaríamos regresando a 7,7 años, apenas el equivalente a segundo de secundaria. Y es interesante esto que mencionas, Mitzi, ¿no? Cómo esta estimación es diferente de la que otros especialistas han hecho. Y ese es justo el problema. Ahorita pues, existen muchas estimaciones, la que hizo el Banco Mundial, la que hacemos nosotros, la que hace un especialista, pero no existe ya evidencia real tomada de las escuelas, datos generados a partir de platicar con los estudiantes, a partir de que ellos respondan un examen o realicen ejercicios. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo un llamado a nosotros. Esta parte de la evaluación que los maestros van a hacer para generar los datos es importante. Con todas las debilidades que estamos platicando, tiene ciertas fortalezas, pero el plan de la SEP, el plan de la Secretaría de Educación Pública para realizar esta evaluación de los alumnos debería considerar otras herramientas aparte de esas que le está pidiendo los maestros. Por ejemplo, realizar evaluaciones estandarizadas, estos exámenes que son igualitos y se aplican de la misma manera en todo el país o en muchos estados. Estos exámenes serían bien útiles porque permitirán tener resultados comparables entre escuelas y también permitiría volver a aplicar ese mismo examen al final de este ciclo escolar y ver si los alumnos ya se lograron recuperar o si hace falta corregir el rumbo y tomar acciones más robustas. Lamentablemente no existe claridad sobre si se van a volver a aplicar ese tipo de exámenes. La Secretaría de Educación Pública no ha anunciado detalles, pero tampoco parece que haya el presupuesto para esos exámenes. Ni siquiera existe el presupuesto para la capacitación docente en temas del diagnóstico que les toca a ellos hacer, ni para los demás temas del regreso a clases. Entonces estamos viendo que es una situación muy preocupante porque si regresamos a clases y pretendemos que no pasó nada, los alumnos no van a recuperar lo que perdieron, no van a aprender lo que debieron haber desarrollado durante la pandemia y eso los va a afectar el resto de su vida, va a afectar lo que puedan aprender en los siguientes años de la escuela, pero también va a afectar cómo les va el día que salen al mercado laboral y busquen un trabajo. Sí, esta generación es preocupante lo que pudiera llegar a enfrentar en un futuro no tan lejano. Pablo Clark, muchas gracias por este análisis en este mediodía para Mega Noticias. Esperemos seguir hablando de este asunto porque esto no termina la siguiente semana. Seguramente todavía se le podrá dar estas herramientas, ojalá, y esperemos a los docentes y a los alumnos. Gracias por la invitación, Mitzi. Esperamos poder volver a platicar pronto.